con lo que podamos invitarla a ella a comer y que participe de nuestro banquete. Thaís Gadea Lara, mirá con qué te preparás. Mirá con qué te esperamos, Thaís. Sí. Me vestí del color, ¿no? Para combinar con la pizza. Totalmente. Ideal, escuchame. Como lacto-vegetariana. Muy bien. No, muy bien la pizza. ¿Cómo andás, Thaís? Bien, todo bien acá. Con buenas noticias, te diría hoy. Porque ayer salió un nuevo informe sobre el estado actual de las energías renovables por parte de la Agencia Internacional de Energía, y lo que un poco enfatiza, que era algo que ya habían anticipado hace unos meses, es que a pesar del contexto de la pandemia, las renovables fueron la fuente de energía que se mantiene en crecimiento durante el 2020 y que tiene una tendencia en crecimiento para los últimos años. ¿Y por qué digo, digamos, y refuerzo esto del contexto de la pandemia? Porque los combustibles fósiles sí se vieron afectados, ¿no? por la reducción, ¿no? y la suspensión de actividades, y sufrieron una caída. En cambio, las renovables se mantuvieron en crecimiento. De hecho, se espera que tengan un aumento en un 7% en este año, y que el 90% de la nueva capacidad instalada digamos, que va a ocurrir en el total del 2020 es justamente procedente de energía renovable, principalmente a partir de lo que es la solar, que es, recordemos, la fuente de electricidad más barata en la historia, también dicho por la Agencia Internacional de Energía, también por energía eólica y por proyectos hidroeléctricos. Así que es una buena noticia, sobre todo es una buena noticia respecto de cuál es el horizonte, ¿no? necesario que hay que tener y que hay que acelerar, sobre todo pensando en la acción climática, porque vos sabés que para reducir, ¿no? el aumento de la temperatura se necesita disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por ello es que es necesario dejar este sistema actual, ¿no? que venimos fomentando hace varios años, basado en la explotación y producción, ¿no? de combustibles fósiles, para pasar a una transición energética con fuentes justamente renovables como la solar y la eólica. Thaís, sabés que cuando ocurren este tipo de cosas yo siempre me pongo en abogado del diablo. Entonces, sí. Bajo esa circunstancia, quiero preguntarte lo siguiente. Que una energía renovable sea sustentable en el tiempo y barata en la producción, ¿significa que también va a verse ese precio módico en el consumo final? Porque lo que tengo miedo es que el ambientalismo se convierta en un negocio y que la energía eólica, a mí como consumidor, me termine costando más cara que la energía basada en el resto fósiles. Sí, eso va a depender después de lo que es la etapa, ¿no? de distribución, y cómo son, por ejemplo, los distintos subsidios, ¿no? que da el Estado a lo que es el consumo eléctrico. Pero si te pones a hilar fino en lo que es, por ejemplo, lo que está pasando con la generación distribuida, que es algo que ya se está empezando a reglamentar, y que mismo acá en la ciudad de Buenos Aires ya hay personas que, ¿qué es esto de la generación distribuida? Hay vecinos ya acá en la ciudad de Buenos Aires, yo tengo uno cerca en Belgrano, que de hecho lo fui a conocer y lo mostramos el año pasado en el canal de la ciudad, que él tiene en su casa paneles solares, entonces él genera energía a partir de esos paneles solares. Entonces, él consume, ¿sí? la energía procedente de esos paneles solares, y el sobrante la puede inyectar a la red. En ese proceso de inyectar, él después sí va a tener una reducción, ¿no? en la factura. Entonces, económicamente también es rentable en ese caso. Esta ley de generación distribuida se está reglamentando en distintas provincias, pero ya justamente hay personas que lo están implementando. Por eso es importante que siempre cuando hablamos de la transición energética tiene que ir acompañado, por ejemplo, de la generación distribuida, también de medidas, ¿no? de eficiencia energética, es decir, de cómo, ¿no? utilizar mejor la energía en cuanto a su rendimiento. Pero sí, hoy lo que hablamos es de que económicamente, ¿no? ya también las energías renovables son más rentables, pero lo que todavía hace falta y que se refuerza en el informe, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, como analiza el informe, es el hecho de que haya más acompañamiento
financiero y apoyo económico por parte de los países, es decir, dejar de subsidiar combustibles fósiles y que esos subsidios, ¿no?, también vayan a lo que es la electricidad procedente de fuentes renovables. Estoy pensando, claro, en el parque automotor. Hoy, si se deja de subsidiar el combustible en algún momento, se reduciría la cantidad de autos en la calle. Sí, bueno, ahí lo tenés que también acompañar. O sea, el futuro del auto, cómo se lo está pensando con los autos eléctricos, es pasar a eliminar este concepto del vehículo particular y que sea Claro. parecido, viste, al sistema, por ejemplo, de bicicletas, que Sí, vos tomes el auto eléctrico cuando lo necesitas, vas a destino, lo dejás. O sea, y no esa cosa de que tengamos un auto, ¿no?, en el garage. Hacia eso es hacia lo que están apuntando, por ejemplo, algunas ciudades en Canadá o en Europa, donde ya están experimentando eso. ¿Para qué? Para fomentar más el transporte público, el uso de la bicicleta, la caminabilidad. Obviamente todo eso va a depender siempre, ¿no?, de las escalas de cada claro. una de las ciudades. Y, Pero si te lo pones a pensar, perdón, en cuanto a lo que hace a lo económico, pensá que también de lo que se viene hablando es de la necesidad de poner un precio al carbón, un impuesto al carbono, es decir, que aquellas actividades, ¿no?, que generan más emisiones tengan un impuesto, y eso efectivamente va a repercutir después en nosotros. Por ejemplo, en el caso de un vuelo, cuando se establezca ese impuesto, ¿no?, al carbono, y vas a tener ahí otro impuesto también en tu vuelo a la hora de viajar, porque es una actividad contaminante. claro, estoy pensando, no sé si sin dar marcas, digo, no por nada en particular, sino para hablar en términos generales. La industria automotriz, las marcas, no sé si líderes, pero las que conocemos, a nivel Sí. mundial, ¿cómo están trabajando en los nuevos automóviles? A ver, hablando rápidamente, claro, Renault, Ford, Volkswagen, Peugeot, ¿cómo están trabajando? ¿O Mm. tengo que esperar que Tesla me haga un auto eléctrico? No, algunas vienen trabajando en la transición con algunos modelos, también algunas han sido denunciadas porque daban información errónea sobre cómo esos autos eran más eficientes. Esos casos han sido públicamente conocidos, pero sí lo importante a tener en cuenta es que esto que yo hoy te menciono de lo del reporte hace referencia a las fuentes renovables respecto a lo que es electricidad. O Claro, sea, el transporte es otra área, y sí lo que hay que tener en cuenta es que es necesario también la promoción de energías renovables, porque vos podés cambiar todos los autos por autos eléctricos, pero si los vas a enchufar y la energía va a seguir procediendo de combustibles fósiles, es lo mismo. claro. Entonces, por eso esta necesidad, ¿no?, de cambiar la matriz energética para que después también en todas las distintas áreas de trabajo, a nivel de infraestructura, a nivel automotriz, haya ahí también un cambio. Pero efectivamente, respecto de lo que es automotriz, también tiene que haber una disminución en la cantidad de autos, porque si no tampoco vas a resolver el tema del tráfico, si únicamente vas a reemplazar autocombustión por auto eléctrico. Y un dato que vos siempre me preguntás cuáles son los países, porque esta vez dije, Nacho me va a preguntar de esto, así que, pero ¿quiénes son los países que más están contribuyendo, ¿no?, a la nueva capacidad instalada? Y quizás te llame la atención, pero están China, Estados Unidos, primero liderando, y después también la Unión Europea e India. O sea, son los que más han aportado, ¿no?, a la nueva capacidad instalada. Que hay que tener en cuenta que una cosa son cuando se licitan, ¿no?, los proyectos de energías renovables, y después ya cuando empiezan a operar, y entonces esa capacidad ya se puede considerar, ¿no?, que está instalada y que está en uso. En el caso de la Argentina, todavía no hay información sobre cuándo va a haber nuevas licitaciones. Lo que hoy se está implementando es lo que viene de las licitaciones, ¿no?, del gobierno anterior, así que habrá que ver cómo se fomenta, ¿no?, esa política en materia de renovables. Claro, por una única respuesta de una única palabra, lo de Estados Unidos, China, Unión Europea e India, ¿es por culpa o nueva generación? Como por culpa. Claro, es decir, Porque ellos emiten más. somos los que más hacemos en la búsqueda de renovables, porque también somos los que más contribuimos al efecto invernadero, o es una nueva generación de gente que está pensando el futuro.
Es porque también a nivel negocio, o sea, rinde, porque es rentable, A la final uno les habla con el corazón y responde con el bolsillo, viejo. No, bueno, pero a ver, hay muchos estados dentro de los Estados Unidos que vienen tratando de apostar, ¿no?, mucho más por política propia de los gobernadores frente a otros, y lo pudimos ver ahora con el caso de las elecciones, donde los últimos estados donde se definían los votos eran mayormente estados donde predomina todavía el fracking para el gas y el carbón. Y ese va a ser uno de los grandes desafíos ahora para Biden, o sea, la transición, porque en Estados Unidos todo lo que es carbón y gas son la principal fuente de electricidad y son industrias que ya están muy establecidas. Entonces ahí va a tener un gran desafío si Biden cumple con su promesa de la neutralidad en carbono a 2050. Te mandamos un beso enorme, Thaís. Muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Espero una